Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Aún buenos días? Sí, estamos en buenos días todavía. Gloria al Señor. Qué bueno que nos reunimos acá, un día un poco lluvioso, pero bueno, estamos delante de Dios. Hemos hecho una pausa del libro de Hebreos que hemos estado estudiando en las predicaciones. Bueno, quizás por unas 3 semanas, un mes más o menos. Y vamos a estar hablando de temas del Evangelio, como vieron el domingo pasado. Hoy también vamos a estar hablando del tema del Evangelio un poco. El domingo que viene también, más o menos, de pronto creo que en 15 días es que vamos a estar retomando el libro de Hebreos. ¿Listo? Entonces, el pastor Sergio, él se encuentra hoy en la Iglesia Sol de Justicia, pues les manda saludes, les está ayudando allá en la gracia del Señor por estas relaciones intereclesiásticas que también tenemos, gracias a Dios. Entonces, yo quiero invitarlos, vamos a estar buscando en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, Marcos 12, los versículos 35 al 37. Y como explicó exhaustivamente mi hermano Jason, vamos nuevamente a levantarnos sobre nuestros pies y vamos a leer estos 3 versículos. ¿Listo? Este es un buen ejercicio igual para no dormirnos. ¿Listo? La idea es que el día está lluvioso, delicioso, el que está bien acobijado querrá dormirse, pero no, el que está al lado le da un codazo, ¿oyeron? Entonces, vamos a leerla. A mí me gusta leerlo alternado para que todos participemos. Yo leo, bueno, todos ustedes leerían uno. ¿Listo? Entonces, desde el 35, dice la Escritura, versículo 35, capítulo 12. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te rogamos que dispongas nuestra mente y nuestro corazón. Me ayudes, Señor, a ser un transmisor de tu palabra, por favor, lo más fiel a ella te lo ruego. Tú eres el público número 1 hoy, estamos delante de ti, Señor, y venimos también de parte de ti hablando de tu palabra. Ayúdanos nos redarguye nuestros corazones, nos dé convicción de pecado y nos regales gozo, Señor, y si es posible, conviertas corazones en esta mañana, salgamos diferentes. En Cristo Jesús. Amén. Ya pueden sentarse, pero no dormirse. Recuerden el lema, sentarse pero no dormirse. Muy bien. Amén. Entonces, cuando estaba meditando en estas palabras, en este sermón, realmente me puse a me hacía la pregunta, si nosotros tuviéramos la oportunidad de saber de algo, si Dios nos dijera que nos va a dar el conocimiento con respecto a un tema o algo, y Él le diría todo y le respondería todo, ¿cuál sería ese tema? Hágase la pregunta a usted, a ver cuál sería. O una pregunta, imagínense una pregunta que para usted sea una pregunta muy importante, pero que no tiene respuesta, que no es fácil la respuesta. Y Dios está dispuesto a decírsela, a mostrársela, a revelársela. ¿Qué pregunta se haría? ¿Qué pregunta le haría a Dios? Alguna persona podría pensar en ciencia, Señor, ¿cómo diseñaste las estrellas? No sé, el cielo, los planetas, ¿cómo hiciste todo eso que no hay detalles en la Biblia? Alguien diría, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Alguien que de pronto esté en una situación muy difícil preguntaría, ¿por qué estoy en esta situación? O que tuviera un ser querido muy enfermo, o alguien que murió, ¿por qué te lo llevaste? ¿Sí? Creo que algunos nos haríamos esas preguntas también, ¿no? No estaría mal, cualquier persona se haría esa pregunta. No estaría mal en sí mismo. Pero ¿saben qué? Jesucristo en su sabiduría, Él cree que hay algunas preguntas como la que Él hizo hoy, Él mismo hizo la pregunta. Ese se convierte incluso en una de las preguntas más importantes a través de la historia. La pregunta que hizo Jesús, que nosotros leímos en el texto hace un momento.
Una pregunta definitivamente trascendental. Y eso es lo que vamos a tratar de estar mirando en el día de hoy. A él le hicieron antes de esto muchas preguntas. A él le habían hecho muchísimas preguntas antes de que él. Y cuando él tomó ahora la vocería, él hace esta pregunta que vimos en el texto. Eso es lo que vamos a ver, porque la idea es mostrar la identidad de Jesús. La pregunta va orientada ya a mostrar quién es Jesús. Yo creo que esa pregunta es muy importante. Vamos a estar resaltando la importancia de Jesús como este Dios que nosotros conocemos. También él siendo un hombre, un humano. Vamos a ver a Jesús como ese ser que todavía gobierna y que está gobernando. Y eso lo vamos a ver en dos puntos. El primer punto se llama la pregunta de Jesús de quién es el Mesías. La pregunta de Jesús de quién es el Mesías. Y el segundo punto es la respuesta de Jesús de quién es el Mesías. ¿Sí? Recuerden, él mismo hizo la pregunta y él ayudó a responderla. Esto ocurre a pocos días de la crucifixión. Ya se acerca la crucifixión de Jesucristo, estamos en Marcos 12. Jesús entra en Jerusalén de una manera triunfal. Cuando ustedes leen el principio del capítulo 11 antes, ustedes ahí ven que se da la entrada triunfal, como le llaman a Jerusalén. Entra en un pollino, ¿cierto? Como en un burrito, y empiezan a gritarle, Hosana al hijo de David, ¿sí? Él entra ahí y empiezan las preguntas que le están haciendo. Él entra en casa a Jerusalén y le empiezan a hacer las preguntas. En ese momento, ¿por qué le hacen las preguntas? Algunos hombres de Dios que estudian el tema creen que era el momento de probar el cordero. ¿Recuerdan que el corderito había que examinarlo antes del sacrificio? Al parecer había que examinar bien el cordero preguntándole a ver si caía. Bueno, Dios permitió estas cosas, ¿no? Las preguntas eran con la intención de tentarle, pero no le encontraron nada. Cordero perfecto, el cordero perfecto para ir a la cruz. Entonces, ninguna de esas preguntas logra ese objetivo de hacerle caer. Jesús es Dios, es perfecto. Jesucristo sabía quién era Él. Él lo tenía muy claro. Y sabía bien la palabra. Claro, Él ayudó a inspirarla por medio del Espíritu Santo también. ¿Sí se dan cuenta lo importante que es saber quién es Jesús? Y en vez de estar en una actitud de pronto crítica, como hicieron los fariseos, ¿sí? Creo que es mejor de pronto estar del lado de saber en entendimiento cómo realmente son las cosas. No sé si les pasó alguna vez, yo recuerdo que a mí me ocurrió en algún momento que cuando empecé a estudiar un poquito más la Biblia se me subió a la cabeza demasiado y cometí el gran error de que cualquiera que se subía al púlpito yo me lo pasaba criticándolo y casi no aprovechaba los sermones. Hasta que, bueno, Dios me lo hizo entender, tuve que arrepentirme. Pero gloria a Dios que no somos críticos, ¿no? Destructivos. Aquí no hay ninguno así, gloria a Dios. No son personas que andan en las críticas, sino que son personas que están pendientes a entender lo que dicen las Escrituras. Es el momento de Jesús de preguntar. Dice incluso desde el versículo 34, estamos en el 12. Cuando usted mira en el versículo 34, al final dice, cuando le responde de la última pregunta que le hicieron del gran mandamiento, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Ya ninguno le preguntaba. ¿Por qué ninguno ya le preguntaba a Jesús? Porque ya se probó que él no lo podían hacer caer. Todas las preguntas las respondió claramente. E incluso, si nosotros miramos esa parte que está hablando antes acerca de ese gran mandamiento, a él le preguntaron cuál era el gran mandamiento. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en ese momento? Él hizo un resumen de la ley. ¿Qué dijo? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Apuntó a lo que significaba la ley. La ley es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Ese es el resumen de la ley. Porque claramente Jesús quería dar a entender lo que significaba el amor. Cuando una persona ama a Dios, no tiene otros dioses, le saca tiempo. Cuando uno ama al prójimo, no lo mata, no lo insulta, no le quita a la mujer, no es codicioso con él. Y así, toda la ley. ¿Sí? Eso es claro. Entonces, incluso en algún momento en el Evangelio de Juan se ve, en Juan 14:15,
Miren lo que leemos. Juan 14:15 dice, si me amáis, creo que algunos conocen el texto, guardad mis mandamientos, porque en el cumplimiento de la ley se refleja el amor de Dios. Es más, Jesucristo en este punto lo que va a hacer ahora es apuntarse hacia Él. ¿Hacia quién está relacionada la pregunta que está haciendo Jesús? Hacia Él. ¿Quién es el hijo de David? Está hablando acerca de quién es el hijo de David, quién es este Mesías. Antes habló acerca de la ley. Antes estaba dando acerca de la ley. ¿Qué hace la ley? Nosotros hoy en día sabemos que la ley lo que hace es condenar. Por medio de la ley no somos salvos. No es que yo intento ser una buena persona para llegar al cielo. No vas a poder. La ley condena, pero Cristo apuntó a la ley y ahora, qué curioso, ¿no? Que ahora va a apuntar hacia Él. Habló de la ley antes y ahora hacia Cristo. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban ver, así como hoy día, todos necesitamos ver a Cristo como Salvador. Se necesita ver la ley y yo me veo a mí mismo como pecador. Yo veo la ley, me veo a mí mismo como pecador y eso me hace recurrir a Cristo para que me salve, porque la ley me hace ver pecador y me condena. Y es más, necesito de Cristo y de su gracia para poder aplicar lo que Cristo dijo, para poder amar a Dios y amar al prójimo, para poder cumplir su ley. Necesito de la gracia de Cristo, de la gracia del Espíritu Santo. Esto quería mencionárselos acerca de lo que viene hablando de Jesús previamente y cómo entra en escena ahora esta grandiosa pregunta. Que a propósito, para los que anotan, yo le puse por título al sermón una de las preguntas más importantes. Por eso le llamé así, porque es una de las preguntas más trascendentales que hay en las Escrituras. Quizás no sea la única, pero es muy importante. Básicamente, saber quién es Cristo. La Biblia nos dice del versículo 35 que Jesucristo, ¿dónde estaba? En el templo. Él entra a Jerusalén, después de varias preguntas, él llega un momento y está en el templo. Recuerden que Jesucristo era un rabino. En ese momento era alguien que enseñaba, estaba en el templo. Muchas veces él enseñó y estaba en el templo y usó muchos textos. Él estando en el templo, resulta que va a empezar a explicar este tema. Y toma uno de los salmos conocidos de las Escrituras y es el Salmo 110, ¿sí? El Salmo 110. El texto que cita Jesús está en el Salmo 110. Y básicamente la pregunta que hace es, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen los escribas que Cristo, cómo dicen los escribas que Cristo es el hijo de David? Esa es la pregunta con la que se inicia. Ese es el punto número 1, ¿sí? Para aquellos que de pronto anotan. El punto número 1 lo llamamos la pregunta de Jesús de quién es el Mesías. Muy bien. Ya vimos que el propósito de la pregunta era mostrar quién y cuál es la identidad de este Cristo. Debían aprender que el hijo de David también era algo, el Señor de David, porque el texto también lo dice. El hijo de David básicamente era el hijo de Dios. Cuando Jesús dice, ¿cómo pueden decir los escribas que Cristo es el hijo de David? Básicamente lo que estaban preguntando era esto. Jesucristo estaba preguntando es, ¿cómo pueden decir que es solo el hijo de David? ¿Por qué ustedes dicen que tan solo es el hijo de David? No, era más que eso. No solamente era el hijo de David, era mucho más que eso. Y ahora lo vamos a ver. Todo esto tiene un trasfondo. Cuando nosotros hacemos la pregunta, posiblemente aquí alguien es la primera vez que lea este texto, ¿no? Posiblemente, y se haga la pregunta, bueno, ¿esto qué significa, hijo de David? ¿Por qué están hablando de esto? ¿Por qué el hermano Freddy saca esta pregunta que está ahí? Esto tiene un trasfondo, hay un telón de fondo de toda esta situación. La palabra griega Cristo, que de pronto se usa acá, la palabra Cristo es la palabra de Mesías en griego, del Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra que se usa en el Antiguo Testamento es Mesías, esa es la palabra hebrea. En el griego se usa Cristo, es la misma palabra, básicamente, para decir el Mesías, ¿sí? Esto significa literalmente ungido, el ungido de Dios. Pero cuando hablaban de Mesías o de Cristo, están hablando de el Cristo, el Mesías, el ungido, uno solo, ¿sí?
Pero esto de ungir era algo que era muy particular en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando iban a, a poner a alguien en un oficio, como por ejemplo a un rey, a un sacerdote, a un profeta, lo ungían. ¿Cómo? Si algunos recuerdan, por medio de aceite era ungido y era capacitado, y así Dios, por medio de estas personas, lo estaban poniendo para que él se encargara de ese oficio y de esa labor. ¿Sí? Acá Cristo es el Mesías. Es por eso que estamos hablando de Cristo y de Mesías. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de un ungido? ¿Por qué hablamos del Mesías? Eso responde a esa pregunta. Pero hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta acá. Y es que tanto los fariseos de esa época, como el mismo Cristo, como muchos ahí, ellos tenían algo claro. Y es que Dios solo había uno, había un solo Dios. Esto va a ser importante ahora que hablemos ya de la respuesta de Jesús. ¿Esto dónde se muestra? Un poquito antes, en Marcos 12:29, ustedes van un poquito antes y van al versículo 29, cuando hablan acerca del tema 12:29, cuando le hacen la pregunta del mandamiento en Marcos 12:29, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Ahí no hay más dioses, solamente uno solo. Y por ejemplo, le responde este escriba que está hablando con Jesús en el versículo 32, miren cómo le responde. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Eso no tiene discusión. Este es un telón de fondo de las cosas que vamos a ver ahora. El significado de la palabra Mesías ya lo sabemos y todo esto se vuelve muy importante, esto lo vamos a ver. Porque Jesucristo, para responder la pregunta va y cita el Salmo 110. En el Salmo 110 es donde está la cita que viene a continuación en los siguientes versículos. Entonces, que a propósito, el Salmo 110 es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Y Jesús aprovecha este salmo para responder una pregunta que deberían ellos saberlas, pero que no es claro. Este salmo lo escribió David inspirado por el Espíritu Santo, como el mismo Cristo lo dice, versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la respuesta de Jesús de quién es el Mesías, versículo 36 y 37. Versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Primero miremos ese versículo. Este texto va a ser importante. Nuestras traducciones dicen, dijo el Señor a mi Señor. Se escucha un poco extraño, pero si nosotros nos vamos un poquito a lo que dice originalmente el texto, dice algo así como esto. Dijo Jehová, otra palabra que, básicamente la palabra que se usa ahí, la primera palabra de Señor, es Jehová. Algunas traducciones lo tienen así. Otras es como Yahvé, ¿sí? Era el famoso nombre de Dios. Un nombre que realmente terminó que ya no se podía pronunciar, ¿sí? Por aquello del tercer mandamiento de no tomes el nombre de Dios en vano, dejaron de pronunciarlo. Y era un nombre que no tenía vocales, básicamente eran unas consonantes, YHWH, no tenía pronunciación y la pronunciación se perdió. Algunos le ponen Jehová, ¿sí? A propósito, cuando un testigo de Jehová le diga que el nombre de Dios es Jehová, explíquele esto, eso no es cierto. Le pusieron vocales para tratar de pronunciarlo y de ahí algunas traducciones le llaman Jehová, otras las traducen como Yahvé, ¿sí? Pero ahí está hablando del nombre de Dios, ¿ok? Dijo Jehová, Yahvé, YHWH, a mi Señor. La palabra Señor que aparece en el segundo es un poquito más precisa, es Adonai, Adonai. Niños, creo que han visto el tema. ¿Quién es el Adonai? ¿Qué es Adonai? Me encanta la respuesta de los niños, gloria a Dios. Estamos aprendiendo. Adonai, Dios le di, el Jehová, Yahvé, YWH, le dijo a mi Adonai, a mi Señor.
está hablando David inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa Señor, significa amo, significa dueño, significa soberano. Dijo Jehová Yahvé a mi Señor, a mi amo, a mi dueño, a mi soberano. Miren lo que está diciendo David. ¿Sí? Esto es muy curioso. Esto es una conversación privada. A mí me encanta a veces la Biblia que hace estas cosas. La Biblia, en algunos apartes, más en el Nuevo Testamento ocurre, en el Antiguo mucho más. El Espíritu Santo a veces en la Biblia uno ve que se abre como una ventanita. Y esa ventanita que se abre detrás está hablando el Padre con el Hijo y tiene conversaciones. Hay conversaciones que ellos tuvieron en la eternidad y se abren esas ventanas y uno tiene la bendición de disfrutarlas. Salmo 110 es eso. El Salmo 110 es una conversación entre el Dios Padre y el Hijo. Esa conversación haciéndole una promesa de Dios Padre a Dios Hijo. Y esa ventana la escribió David y se la reveló el Espíritu Santo. Miren, yo creo que David cuando escribió esto y se lo estaba revelando el Espíritu Santo, le escribió, dijo Yahvé a mi Adonai. David debió quedar así, dijo Yahvé a mi Adonai. Lo escribió. Muy posiblemente quizás no lo entendió, ¿cierto? A primera impresión. Era sabido para los fariseos y la gente que sabía de la época, que la palabra aquí, Señor, Adonai, que se hace segundo, ellos sabían que ahí se estaba refiriendo al Mesías. La pregunta es propia, porque si está hablando acerca del Mesías, si este salmo es mesiánico, es profético, está hablando acerca del Cristo, del Mesías, y reconocían que ese personaje que aparecía ahí, que era Señor, era el Mesías, entonces la pregunta de Jesús cabía en el momento muy bien, cabía muy bien en ese momento, porque miren cómo le está llamando David, Señor, amo, dueño y soberano, pero esto no parece lógico. Esto no parece extraño. Ven, ¿cómo así que David le está diciendo que el Jehová Yahvé le dijo a mi Señor? Eso no cabe. Porque es que David era el rey. ¿Quién estaba por encima del rey? Dios, nadie, no había nadie. Él sabía que no había ningún rango entre él y Dios. Habían unas comunicaciones, cuando usted lee la Biblia en la relación de David y los salmos, con respecto a la relación de David y Dios, no había nadie en la mitad. No había alguien de rango medio. Entonces la pregunta se vuelve extraña en ese sentido. David sabía que hay un solo Dios, ¿sí? Ya eso lo demostramos. O sea, entonces David se equivocó. ¿Hay otro Dios? ¿Está el Dios Padre y hay otro Dios que apareció por ahí? Esa es la pregunta. No, no hay otro Dios. David no se equivocó. David sabía, como decía, oye Israel, tu Dios, uno solo es. Esto era un dilema. Literalmente era un dilema. Era un dolor de cabeza. Así como usted tiene preguntas muchas veces y se le hacen nudos en la cabeza que no puede resolver, este caso era particular también. No tenían forma de cómo responder la pregunta. ¿Cómo respondemos esto? El Dios le está diciendo a este, pero a la vez David es hijo de ese, David a su vez, el hijo es hijo de David y a la vez es Señor. Lo bueno de esto es que Cristo, por medio del Espíritu Santo, vino a dar entendimiento de las Escrituras. Y Él les empieza a explicar y les va a explicar este tema. Pero se los explica incluso con preguntas también. Me parece bueno esto porque Jesucristo era propicio para el momento. Mire, cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento, uno se da cosas muy bonitas. Y esto es una aplicación directa, porque es que en Jesucristo realmente es cuando uno viene a entender muchísimas cosas del Antiguo Testamento. Son muchísimas las que viene a entender. Un ejemplo es esta. Otro entendimiento, la ley de Dios. La ley de Dios Jesucristo le explica bien. De ahí lo importante que es entender bien a Jesucristo y lo que él estaba diciendo. Leer y entender y estudiar el Nuevo Testamento. No solamente quedarse con el Antiguo o sencillamente quedarse con el Nuevo y más nada, porque el Nuevo cita mucho al Antiguo Testamento.
Otra cosa que nosotros vemos aquí es que Jesucristo le está dando validez al Antiguo Testamento, ¿no? Definitivamente, le está dando validez al Nuevo Testamento. Pero también está mostrando que aquí está trabajando la Trinidad en pleno. David, ¿inspirado por quién? Por el Espíritu Santo, dice el texto en el versículo 34. Está el Dios Padre dándole una promesa ¿a quién? A su Hijo. Ahí están los tres. ¿Sí lo ven? Los tres actuando. David inspirado por el Espíritu Santo y el Padre haciéndole una promesa a su Hijo. ¿Cuál es esa promesa? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es una promesa que le está haciendo el Dios Padre a su Hijo. De manera que ese Yahvé, ese YHWH está hablando con el Adonai de David. O sea, si hay como una especie, hablando con el mediador, si así se quiere. Le está haciendo una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Una promesa de preeminencia, promesa de poder, promesa de autoridad, de majestad, que es solo adecuada para alguien que está en ese rango, que está en esa situación. Es decir, el judío promedio de esa época, si hacía un buen análisis de la Biblia, así como lo hacemos nosotros ahora, debía saber que ese mediador, ese Adonai del que estaban hablando ahí, tenía que tener un carácter divino. Porque claro, lo estaba poniendo al mismo nivel del Dios Padre, le está haciendo una promesa de unas cosas impresionantes. Ahora lo vemos con más detalle. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos viendo algo aquí. Se está hablando del hijo de David, ¿sí? Ya vimos que el hijo de David, y el hijo de David es un humano, pero también se está hablando de alguien con características divinas. Es decir, que ese Mesías ya se sabía que debía ser humano, ¿no? Tenía que ser humano, porque si era hijo de David es porque venía de esa descendencia. Esto de que Jesucristo, y esto es una aplicación directa, esto de que Jesucristo es humano es importante. Muchas personas se podrían preguntar, bueno, ¿de qué sirve que Jesús haya sido humano? ¿Por qué no fue divino y se cumplieron las cosas? Miren, Jesucristo sufrió como un hombre. Él fue tentado en todo, dice Hebreos, y sin pecado. Él sufrió, él le tocó aprender. Incluso la Biblia dice que aprendió obediencia, no que sea equivocado, no que pecó, sino que aprendió como hombre esa obediencia. Si algún día en algún momento te has preguntado, y esa es una buena pregunta de ¿para qué sirve esto que Jesús sea hombre? Si te has preguntado, ¿será que Jesús me entiende? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, claro que te va a entender, porque él fue humano. Él fue un hombre, él fue una persona como nosotros. Y nos entendió claramente. Él entiende nuestras dificultades, padecimientos, tentaciones incluso. Las tentaciones de Jesucristo incluso mucho más fuertes que las de nosotros que podemos vivir en el día a día. En el versículo 37 dice, Dios mismo le llama Señor acá, ¿cómo pues es su Hijo? Cuando nosotros leemos esa parte, Jesucristo está tratando de responder la pregunta, pero curiosamente termina siendo otra, ¿no? Lo que llamamos las preguntas retóricas, que en ella misma tienen la respuesta. Es como Jesucristo estar diciendo que el Mesías no puede ser solamente hijo de David, tiene que ser algo más allá. No puede ser tan solo su hijo en el sentido de descendencia física. Tiene que ser algo más allá de eso. Es como si Jesús estuviese diciendo, miren, a los que lo censuraban, a los que tanto lo criticaban en ese momento, es como si él estuviese diciendo, oigan, ustedes me critican a mí por aceptar las alabanzas cuando me llaman hijo de David, Hosana, hijo de David, como le gritaron algunas veces. ¿Ustedes me critican por eso? Ahora me tendrían que criticar más. Porque no solamente es el hijo de David del que está hablando. El texto del Salmo 110 está hablando del hijo de David como alguien mucho más exaltado. Es por eso que aquel que rechaza a Jesús, como David le llamó mi Señor, el que rechaza al Mesías, obviamente en ese momento estaba rechazando ¿a quién?
al Señor de David también. Claro, es lógico, porque si es hijo de David, pero también era Señor, si lo rechazaban como hijo, como también lo rechazaban como Señor, es lo mismo hoy día. El que rechaza a Jesús, no solamente rechaza a Jesús, rechaza el Nuevo Testamento, rechaza el Antiguo Testamento, rechaza las promesas de Dios, rechaza al Rey de Reyes. No se da cuenta de la magnitud de lo que está odiando, de lo que está siendo indiferente, de lo que está rechazando. No se da cuenta, porque el rechazo es grandísimo. Cuando aquí en el texto del versículo 36 le está diciendo la promesa al Hijo que se sienta a la diestra de su poder, ¿sí? ¿Qué le está prometiendo? Un reino. Le está prometiendo un reino. Y le está prometiendo que Él va a poner a sus enemigos como el estrado de sus pies. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes alguna vez se han sentado y han usado un reposapiés, lo que llaman un reposapiés, ¿sí? Que les queden un poquito los pies levantados. El reposapiés es como Dios va a poner a los enemigos, así, para que Jesucristo ponga los pies encima de ellos y se relaje y se sienta. Así van a quedar los enemigos. Puede sonar chistoso, pero es la verdad, los va a someter. Pero saben que la figura va mucho más allá. En el Antiguo Testamento, cuando un rey dominaba a otro y lo capturaba y destruía sus fuerzas y lo sometía, ¿saben qué hacía como símbolo de que lo había vencido? Lo cogían y la espada, lo apuntaban con la espada, porque bueno, en ese entonces no había armas, no, esas eran las armas, lo apuntaba con el arma y le ponía el pie en el cuello y lo ponía en el piso. ¿Saben lo que significaba eso? Dominio completo. Esa es la figura más completa de esto. Así van a estar los enemigos. Esto se lo estaba diciendo Jesucristo a los fariseos y escribas y los discípulos que estaban enfrente de él. ¿Cómo reacciona un escriba ante eso? O sea, yo soy tu enemigo y yo voy a estar en el reposapiés y me vas a poner el pie en el cuello a mí. Yo no sé si eso pensaron los escribas, pero claro, eso era un insulto directo, ¿no les parece? Diciéndole a un escriba esas cosas, yo me imagino la rabia, el crujir de dientes en ese momento de los fariseos, con unas ganas, ellos pensando cómo tuviera el poder de cogerte y apresarte y tirarte piedras. Al final terminaron haciéndolo, ¿no? Terminaron haciéndolo, un par de días después. Pero la rabia que tenía que dar, pero es verdad, es una promesa. Jesucristo claramente siempre ha sido Dios, desde antes. Vino a encarnarse aquí en la tierra, 100% un hombre, pero sabemos de que Él también es 100% Dios. Esta profecía del Salmo 110 terminó cumpliéndose ¿cuándo? Cuando Cristo ascendió a la diestra de Dios Padre. Después de la resurrección. Ya hablamos un poquito más de eso. Pero es interesante, dice que después de resucitar, ascendió a la diestra de Dios Padre. Hay un texto que me gusta, que lo presenta muy bien, está en Filipenses 2, 9 al 11. Vamos allá un momento. Hay dos opciones aquí, y esto es una aplicación directa que nosotros tenemos que analizar muy bien. ¿De qué parte vas a estar? Cristo ascendió a la diestra de Dios Padre y se le dio un nombre sobre todo nombre. Esto es que está por encima de todo. Se le dio un reinado completo. Está dominando. Dice para que toda rodilla se doble. Al fin y al cabo, cuando Cristo vuelva, toda rodilla se doblará. El texto está mostrando que al día hoy en día y desde hace 2000 años son muchos los que se le están arrodillando porque quieren hacerlo. Son muchos que se le están arrodillando porque lo aman y quieren cumplir sus mandamientos, porque se le sujetan voluntariamente, se le arrodillan voluntariamente. La pregunta es, ¿tú eres parte de esos? ¿O eres parte de los que algún día tendrán que arrodillarse, pero a la fuerza? Se les quebrarán sus piernas y tendrán que tirarse al piso a reconocerlo, pero a regañadientes y a la fuerza, mirando
a Dios y decirle y reconociéndolo, pero ya no habrá esperanza en ese momento. ¿Eres tú de esos? Esa es una buena pregunta también. Todos vamos a reconocer a Jesucristo. Voluntariamente para sus hijos, lo que los ven como Señor, o a la fuerza, cuando Él vuelva por segunda vez. Entonces, recapitulemos un poquito. Ya sabemos cuál es la respuesta a la pregunta, ¿no? Creo que muchos ya, los que no han estudiado este texto, ya saben cuál es la respuesta a la pregunta. Ante la pregunta que Jesús dijo, Jesús el Mesías, ¿es hijo de David? Sí, por el linaje tanto de María como de José, ¿sí? Es hijo de él. Ambos, si uno hace el recorrido, por ejemplo, en Lucas, Jesucristo es hijo de David, sí, tanto por María como por José. Es hijo, viene de esa descendencia. Pero cuando David dice, le dijo Jehová a mi Adonai, ese Adonai lo que está diciendo es que es alguien con poder divino. Es divino, es poderoso y que es rey. Entonces es Dios. Estamos hablando aquí que Jesucristo es Dios, es hijo de David, es humano, pero también es Dios rey. Esto ya está ocurriendo. Cristo está reinando. Cristo está reinando. Aun cuando muchos quieran decir que no, hermano Freddy, pero hay muchas situaciones difíciles en la sociedad. El mal parece que se está perseverando. Sí, Cristo domina en un reino que es difícil, que es hostil a Él. ¿Sí? Es hostil, se le enfrenta todos los días, pero eso no quiere decir que Cristo no reina. Cristo está reinando. ¿Algo se le escapa del control a Dios? No, el hecho de que a pesar de las situaciones, a pesar de que este mundo esté patas arriba, esté autodestruyéndose, es más, es una evidencia de que Cristo está reinando. Porque está la necesidad de Dios. Y hay unos en este reinado que se les someten voluntariamente, como los que están en esta congregación, y yo espero que todos, y así como muchas congregaciones. Entonces, nosotros vemos que la explicación que está haciendo aquí Jesús es bien interesante, porque él está diciendo, es que yo soy del linaje de David, pero también soy Dios. El linaje de David no es interesante por lo que pensaban los judíos. Los judíos pensaban que aquellos que venían del linaje de Abraham, de David, o de qué tribus se sentían a veces más importantes que otros. No, no era el linaje lo importante. El linaje de David se hace muy importante. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo estaba en ese linaje. Porque ellos esperaban al Mesías. Los judíos tomaban quién eran sus padres y sus ancestros. Esto es lo que está David, el vástago, como ese retoño, ¿no? Como ese hijo de descendencia. Eso está en Apocalipsis 22, 16. Vamos allá un momento, cómo lo dice Jesús, para que vean que la Biblia también lo presenta. Dice la Biblia, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy ¿qué? La raíz y el linaje de David. ¿Sí ven que dice las dos cosas ahí? Soy tanto la raíz, yo soy el Señor. David provino de mí. El linaje de David es importante, es por mí, dice Jesús. Pero también soy del linaje de él, soy humano, ¿sí? Vengo de la descendencia de él. La estrella resplandeciente de la mañana, otro de los nombres de Jesús. Amén. Entonces, nosotros vemos ahí que Jesucristo está mostrándose como yo soy ese. Y en el Apocalipsis Jesucristo se presenta como ciertamente esa estrella resplandeciente de la mañana, como ese Dios todopoderoso, sí. Incluso lo muestran como una espada en la boca porque su palabra es poderosa. Como ese rey que gobierna, ese rey que existe y que manda sobre todo y algún día todos se le someterán.
Miren, esa es una de las razones por qué nosotros, además de la idolatría, no aceptamos esas imágenes donde muestran un Cristo como crucificado. Hay unas imágenes donde aparece el Cristo, ¿cierto? Montado ahí en la cruz. Es que nosotros no aceptamos eso, no tanto por la idolatría, sino porque eso no es verdad. ¿Cristo está en una cruz colgado? ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios Padre como Rey Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como está Él en este momento. No aceptamos, tal vez aceptamos una cruz vacía. ¿Por qué la cruz vacía sí la podemos aceptar? Porque en la cruz ya no está. Ya está reinando, está a la derecha como el brazo derecho de su poder, del poder divino. Amén. Mire, y otra cosa curiosa que aparece aquí es que Jesucristo está diciendo estas palabras cuando Él dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y no había ocurrido la crucifixión. Es decir, Cristo sabía que para poder llegar a sentarse a la diestra de Dios Padre, ¿qué debía ocurrir antes de eso? Tenía que transitar por la agonía. Cristo estaba consciente de eso. Él dice, yo voy a sentarme a la diestra de mi Padre porque mi Padre me lo prometió. Y aquí se los estoy mostrando. Y mi Padre me lo prometió, pero yo sé y estoy seguro que primero es la agonía de la cruz. Y Él estaba consciente de eso. Que para llegar a la corona y al reinado, ese camino al cielo estaba transitado por una dolorosa cruz. Amén. Ya al final del versículo 37, en la parte B del versículo 37 dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Yo creo que si hoy estuviera Jesucristo, creo que muchos de nosotros, yo esperaría que todos estuviéramos escuchándole así. Le oían de buena gana, ¿no? Y yo creo que esa debe ser la actitud hacia la palabra, cuando la palabra es expuesta o predicada. Si en verdad se le está hablando al pueblo de parte de Dios y delante de Dios, conforme a las Escrituras, deberíamos escuchar de buena gana, como le escuchaba la gente a Jesús. La gente se deleitaba escuchando a Jesús, lo disfrutaba muchísimo. Y claro, ante semejantes preguntas, él hace una pregunta que en ese momento, yo no sabía eso. Y es que cuando uno mira todas las preguntas que le hicieron y las respuestas de Jesús, la primera vez que yo las entendí, y a veces todavía termino sorprendido cuando encuentro más cosas, uno dice, Jesucristo era un genio. Sí, era más que un genio, es Dios, era un Dios encarnado. Hace poco uno de pronto está leyendo esto y uno trata de imaginarse y a veces uno ve películas y series relacionadas con Jesús. Y yo digo, ¿cómo lo verían los apóstoles? ¿De que era Dios caminando ahí con ellos? ¿Será que lograban entenderlo en eso? ¿Será que lograron percibir que era el Dios todopoderoso del universo comprimido ahí en ese hombre? ¿Será que lograban ver eso? Pero algo sí era cierto, lo disfrutaban hablando. Y mucha gente quedaba anonadada y una de las razones por las cuales lo seguían. Realmente incluso Jesucristo estaba criticándolo a los escribas en ese momento, sí, pero yo creo que la gente lo tenía en poco eso. Si estaba dándole palo o criticando a los fariseos, la gente lo que veía era, qué rico, más. Queremos más de este hombre. Querían seguir escuchando, porque cuando algo se disfruta, queremos más, ¿cierto? Cuando algo es bueno, claro está, así debería ser. Eso es algo que podemos decir con respecto a eso. Y a lo largo de su ministerio, muchas veces lo buscaron a Jesús con ese propósito. Pero ¿saben qué es lo triste? Que estas personas, y como algo profético, estas personas que ahora se deleitaban, después unieron sus voces para gritarle, crucifícale. ¿No les parece extraño eso? Ahora se deleitaron y disfrutaron, y después le criticaron, crucifícale. O sea, parece que no entendieron bien quién era ese personaje, este Señor, este Dios todopoderoso hecho hombre. No debemos olvidar algo muy importante para finalizar. Jesús es Rey grande y victorioso. Él ejerce control sobre todo. Es humano, nos entiende, incluyendo las multitudes.
Y todo esto mientras llevaba a cabo la obra de Dios, la obra de salvación de los pecadores. Y esto sigue a través de todos los tiempos, para saber y responder la pregunta más importante: ¿quién es Jesús? Porque conocerlo a Él es tener vida eterna. Conocer a Jesús es tener vida eterna, y ese es el propósito. Por eso es que hablamos de Él tanto. Por eso es que lo damos a conocer e invitamos a que lo conozcan. Por eso es que Juan capítulo 17, en el versículo 3, dice esto: y esta es la vida eterna. Es un texto que define la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es vida eterna, conocer a Jesucristo. Y para conocer a alguien, ¿qué tienes que tener? Una relación con Él. Ese era el objetivo de Jesús en la pregunta. Ellos entendieran quién era realmente, decía, quién tenían enfrente. Por si no lo conoces, te lo presento. Conócelo. Hoy te hablé un poquito de Él, de muchas cosas que podemos decir. Por eso te pido que, si no lo conoces, es un buen momento de confesar tus pecados, de arrepentirte, aceptarlo como tu Salvador, porque murió por su pueblo. Pero también hay que aceptarlo como el Señor y Rey de tu vida. Amén. Vamos a orar, hermanitos.